Listo, ya está grabando. Adelante. Adelante, Claudia. Sí, doctor, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de esófago. Ujú. ¿Me puedes cambiar, Claudio, por favor? Muy bien, primero vamos a hablar sobre su ubicación. Vamos a tener que se va a originar del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Va a estar situado frente al borde inferior del cartílago cricoides a nivel de la vértebra cervical C6 y C7. Este origen se puede desplazar una vértebra según la posición en la que se encuentra la cabeza. Por ejemplo, si se encuentra flexionada o extendida, puede que varíe esta localización. Ujú. Después va a ocupar la región prevertebral en el tercio inferior del cuello. Va a penetrar después al tórax y se va a situar en la región posterior del mediastino. Y finalmente va a terminar el esófago abriéndose en la parte medial del tercio superior del estómago con el orificio del cardias. Este va a estar situado a la altura de la 10ª o 11ª vértebra torácica. Sí. ¿Me puedes cambiar, por favor? En cuanto a su forma, vamos a tener que cuando está vacía va a tener una forma de hendidura o de estrella. Esto porque sus paredes se van a contraer y podría decirse que como que se pegan. Entonces, por eso es que nos puede dar esta forma como de estrella o de hendidura. Y cuando se encuentra distendido va a tener una forma cilíndrica. ¿Me puedes cambiar, por favor? En cuanto a sus límites, vamos a tener que su límite superior va a ser la faringe a nivel de C6, como ya lo había mencionado, o C7. Y inferior va a ser el estómago a nivel de la vértebra torácica 11. ¿Le puedes cambiar? En cuanto a sus dimensiones y divisiones. En el adulto el esófago va a medir aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Y esto va a estar dividido en secciones. 5 centímetros va a corresponder a la región cervical. De 16 a 20 centímetros va a corresponder a la parte torácica. 1 centímetro en la porción diafragmática y 3 centímetros en el abdomen. Va a variar dependiendo como ya les había mencionado antes, si se encuentra en extensión, en el extremo superior, o si se encuentra también en inspiración. Cuando se encuentra vacío, ya les mencioné, tiene una forma de hendidura y va a tener una medida de 5 a 12 milímetros de forma transversal. Y Ujú. en extensión va a tener un calibre de 2 a 3 centímetros. Este, Antes de que continúes, es importante, ahorita tú comentabas al respecto que el límite inferior es el cardias. Yo te pregunto, ¿qué es el cardias? Es un esfínter. No, no. El cardias es una región ubicada a nivel sobre todo del estómago. Aquí en este caso el límite preciso entre estómago y el esófago es el orificio esofágico inferior y ahí cerca bueno, en este caso junto al orificio se encuentra el esfínter esofágico inferior. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, los límites del esófago hacia arriba, el esófago se limita con la faringe a través del orificio y esfínter faringoesofágico, que dicho sea de paso es un esfínter anatómico. Y por debajo vas a tener al esfínter esofágico inferior, que a diferencia es un esfínter fisiológico. ¿Sale? Este esfínter va a ser muy importante porque va a funcionar como un mecanismo antirreflujo. Ya vamos a ver en su momento sustancias que favorecen el cierre de este esfínter, ¿sale? Y otras estructuras que van a tener función antirreflujo. Ojo, bien importante, el cardias como tal no se considera un esfínter, se considera más bien una región anatómica. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien.
Adelante, adelante, Adrián. Bueno, en cuanto a sus relaciones, vamos a tener que el esófago va a estar rodeado por una vaina celulosa, que es la adventicia. Para hablar sobre las relaciones del esófago, los vamos a dividir a partir de sus porciones, su porción cervical, su porción torácica y su porción abdominal. En cuanto a la porción cervical, esta va a ser de C6 a T2 y esta va a estar en la parte de atrás, va a estar separada por la columna vertebral de los músculos y la hoja prevertebral. Por la parte de adelante se va a encontrar la cara posterior de la tráquea. También vamos a tener a la cara posterior del lóbulo izquierdo, de la glándula tiroides y a la glándula paratiroides inferior. Y también aquí vamos a poder encontrar al nervio laringio recurrente izquierdo. Lateralmente vamos a tener que a la derecha la tráquea va a rebasar el borde derecho del esófago y vamos a encontrar al nervio laringio recurrente derecho. Y por el lado izquierdo vamos a tener a la arteria carótida común izquierda, que esta es la que se va a encontrar más próxima al borde esofágico. Esos nervios recurrentes que acabas de mencionar, ¿ramas de quién son? ¿Perdón, doctor? Es que yo sé, me estás mencionando las relaciones anatómicas de laterales del esófago, es cervical, pero pregunto yo, esas nervios recurrentes que estás mencionando, ramas de quién son? ¿Cuál es el par craneal que nos da esos nervios recurrentes? El vago. El vago, efectivamente. Entonces, acuérdense de esto, tenemos que hablar las relaciones principales que tenemos. Una de las relaciones principales que vamos a tener nosotros y que van a, en este caso, para el esófago va a adoptar diferentes posiciones dependiendo de la posición en la que esté, que estemos hablando de la ubicación, ¿sí? Va a poder presentarse con respecto al vago, en referencia al esófago, que en ocasiones lo vamos a tener en una posición lateral, en otras ocasiones lo vamos a tener en posiciones anterior y posterior, ¿sí? Entonces, esto debido a los giros que sufrió embriológicamente nuestro tracto digestivo. Entonces, aquí es importante que, sí, son los nervios recurrentes que son ramas de agua. Nos interesa más saber de qué par craneal está llegando, ¿sí? Entonces, en este caso es el vago el que nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Adelante. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bien, ahora la porción torácica. Aquí vamos a encontrar por la parte posterior al conducto torácico, en mediastino superior a las arterias intercostales posteriores derechas y a las venas hemiácigos y ácigos accesoria. Por la parte anterior lo vamos a dividir en dos partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Por la parte de arriba vamos a encontrar la cara posterior de la tráquea y con su bifurcación. En la parte de abajo vamos a tener a la cara posterior del pericardio fibroso, la aurícula izquierda. Vamos a tener el nervio vago izquierdo. ¿Le puedo cambiar? Ahora, para hablar de su relación por la parte derecha, bueno, del lado derecho, la vamos a dividir en tres segmentos a partir del arco de la vena ácigos. Arriba de la vena ácigos vamos a tener que el esófago va a ser rebasado por la tráquea y su borde derecho se va a relacionar con la pleura parietal. Luego, a nivel de la vena ácigos, el esófago va a rebasar a la tráquea y en su borde, no, perdón, a nivel de la vena ácigos, el esófago va a ser cruzado hacia adelante por la vena ácigos y el nervio vago derecho.
Ahora, por debajo de la vena ácigos, vamos a encontrar el nervio vago derecho que se va a dirigir hacia la cara posterior del esófago. Aquí vamos a tener que también la vena ácigos va a quedar por detrás y lateral. Y la pleura parietal se va a deprimir entre la vena y el esófago y aquí nos va a formar el receso vertebromediastínico. Ahora, para las relaciones del lado izquierdo, igual las vamos a dividir en 3 segmentos, pero esta vez los vamos a dividir eh, en por el arco aórtico. Por encima del arco aórtico vamos a encontrar la arteria carótida común izquierda. Por el borde derecho del esófago a la arteria subclavia izquierda y a nivel del arco aórtico vamos a encontrar el nervio laringio recurrente izquierdo. Por debajo del arco aórtico vamos a encontrar en el borde izquierdo a la raíz pulmonar izquierda y a la aorta descendente por la parte de atrás. Y finalmente para la porción abdominal, ¿le puedes pasar a la siguiente? Para la porción abdominal vamos a tener que en su cara anterior se va a relacionar con la y va a dejarnos una impresión esofágica. Por la parte posterior vamos a tener que se va a apoyar, perdón, sobre el pilar izquierdo del diafragma. También vamos a encontrar las ramificaciones del nervio vago derecho y a la aorta que se va a encontrar posterior y a la derecha. En el borde izquierdo vamos a encontrar al ligamento triangular izquierdo del hígado. Vamos a menor y ¿le puedes cambiar, por favor? Clau, ¿le puedes cambiar? Perdón, es que se está Vamos a, trabando un poquito mi internet. que no te preocupes. Vamos a tener que el esófago va a tener 3 estrechamientos. Vamos a tener un estrechamiento cricoideo, un torácico o broncoaórtico y un frénico o diafragmático. Estos van a estar separados por zonas ligeramente dilatadas. También se les puede denominar superior, medio e inferior. Bien. El estrechamiento cricoideo superior se va a hallar en la entrada del esófago y este va a ser creado por el músculo cricofaringio. En este segmento se va a tener, bueno, la luz de este segmento va a tener un diámetro de aproximadamente 1.5 centímetros y va a corresponder a la región más estrecha de todo el esófago. Después, para el estrechamiento medio o torácico, o también llamado broncoaórtico, este va a estar formado cuando las paredes anterior y lateral izquierdas del esófago van a ser empujadas hacia la luz de este y van a ser atravesadas por el bronquio principal izquierdo y el callado aórtico. Y aquí vamos a tener que va a presentar un diámetro de alrededor 1.6 centímetros. Y finalmente en el estrechamiento frénico o diafragmático, o también denominado inferior, vamos a encontrar que este va a estar formado por el hiato del diafragma y este se va a deber al mecanismo del esfínter gastroesofágico. Y aquí vamos a tener que presenta un diámetro de entre 1.6 y 1.9 centímetros, que se podría decir que es uno de los estrechamientos mayores. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a pasar a los medios de fijación. La parte inicial del esófago va a estar firmemente unida por la hipofaringe por medio del tendón cricoesofágico. En la parte terminal del esófago vamos a encontrar como medios de fijación a la membrana frenoesofágica o también llamada ligamento de Lymer o membrana de Allison. Esta es una capa de tejido conectivo elástico
Va a tener, como su nombre lo dice, fibras de colágeno y elásticas. Va a estar formado por una capa superior y una capa inferior, que esta capa inferior se va a extender hacia el ligamento hepatogástrico y el mesenterio dorsal. Y también dentro de sus medios de fijación del esófago vamos a encontrar el ligamento gastroesplénico y el gastrofrénico, así como al omentó menor, que este se va a dirigir a la curvatura menor del estómago, a la cara visceral del hígado y también va a recibir el nombre del aumento gastropático. ¿Ya puedes pasar a la que sigue, por favor? Este, antes de que pases a irrigación, recuerda muy bien que además de estos medios de fijación que tú nos has comentado, recuerda muy bien que nosotros en la unidad 1 explicamos unos medios de fijación importantes. ¿Cuáles son? Los de continuidad, contigüidad y La, esos. recuerden, el más importante, la continuidad, ¿no? La continuidad del tubo, es decir, la continuidad que tiene el esófago con la faringe y por arriba y por debajo con el estómago. El segundo, el que van a mencionar, del tema que van a mencionar más adelante, ahorita inmediatamente, el paquete neuro, Neurovascular. Vascular. neurovascular, es correcto, ¿verdad? Entonces, paquete, las presiones que se ejercen en las cavidades también pueden fungir como medios de fijación, tal vez menos relevantes. Y bueno, todo lo que estás comentando en esta imagen está muy bien, ¿sale? Toda la serie de tendones, membranas, ligamentos, inclusive tú mencionas ahí el aumento menor, también va a ser importante, ¿no? Entonces, tomen en cuenta estos medios de fijación junto con los que ya habíamos visto en la unidad. Adelante. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con irrigación. Y bueno, el esófago ya sabemos que está dividido en porciones. Y bueno, vamos a dar la irrigación por medio de esas porciones, ¿ok? En la porción cervical va a estar dada por las arterias esofágicas superiores, las cuales van a salir de las arterias tiroideas inferiores, además de las ramas bronquiales de la aorta torácica, que éstas van a suministrar una rama de la región esofágica. Esta arteria es vecina al arco de la aorta. Después, a nivel torácico, bueno, ahí se los marqué para que vean más o menos de dónde salen. ¿Ok? Ujú. Bueno, a nivel torácico va a estar dado por las arterias esofágicas medias que nacen directamente de la aorta. Y en la porción abdominal va a estar irrigada por las arterias esofágicas inferiores y estas son suministradas por las arterias frénicas inferiores y por la arteria gástrica izquierda. Siguiente, por favor. Las arterias esofágicas inferiores de quiénes son ramas. Regrésale, por favor, Clau. Las arterias gástricas inferiores, Esofágicas inferiores. esofágicas inferiores, me parece que son de las, por las arterias frénicas, No. ¿no? Recuerda muy bien que ya a partir del esófago abdominal en adelante va a estar irrigado por los tres troncos principales de la aorta abdominal. Entonces recuerda que el primer tronco que vimos en unidad 1 es el tronco celíaco. Vimos tres ramas, vimos la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. De la gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomática, de ahí se derivan las arterias esofágicas inferiores, ¿sale? Se los comentamos porque luego se los pueden preguntar en evaluación, ¿sale? ¿De dónde están derivadas las ramas esofágicas inferiores? Son ramas de la gástrica izquierda y a su vez son ramas del tronco celíaco, ¿sale? Gracias. Adelante. Siguiente, por favor, Clau. El drenaje venoso, bueno, pues va a estar dado por las venas que se anastomosan a nivel de la submucosa y las que están en la superficie del esófago, que forman parte de una anastomosis que se le llama portocava.
Se denomina así porque drenan superiormente a la cava superior por medio de las venas tiroideas inferiores y la vena ácigos, también las venas pericardiofrénicas y por su parte inferior se va a drenar por medio de la vena porta, esto a través de la vena gástrica izquierda. También les señalé que sus principales drenajes es la vena ácigos y la vena hemiácigos. Recuerden que la vena hemiácigos se va a conectar por medio de a la vena ácigos por medio de la vena ácigos accesoria. Y finalmente la vena ácigos va a drenar a la vena cava superior por su parte posterior. Y de esta manera, de, quedar en la aurícula derecha. Siguiente, por favor. El drenaje linfático. En su porción cervical, su drenaje se va a desembocar en los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos y en la porción torácica se dirigen hacia los nódulos linfáticos paratraqueales, también los traqueobronquiales inferiores y inferiores y medias, me parece. Y también em, finalmente, en la porción abdominal, el drenaje linfático se desemboca en los nódulos linfáticos gástricos izquierdos. ¿Ok? Siguiente, por favor. La inervación. Principalmente ya sabemos que va a estar dada por el nervio vago. Entonces, la inervación está dada por el nervio vago, también por el plexo esofágico, el cual está conformado por troncos vagales, que estos a su vez se convierten en ramos gástricos anteriores y posteriores, y también por los troncos simpáticos torácicos, que a través de los nervios esplácnicos mayores, esto también en otras bibliografías los pueden encontrar como nervios abdominopélvicos, van a dar una inervación, también por los plexos parece que son los periarteriales, que estos van a rodear a la arteria gástrica izquierda y a la arteria frénica inferior izquierda. ¿Ok? Siguiente, por favor. No, vamos a hablar sobre la histología. Espérame, Esta, espérame claro. tantito, nada más de rápido. Recuerda muy bien, esto es importante en la anatomía, muchachos, porque, pásame la inervación, por favor. Recuerden muy bien que los nervios vagos, a su vez que les dan inervación al esófago, aquí recuerden que también se relacionan los nervios vagos con el esófago del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sale? En la porción cervical y en la porción torácica vamos a tener un nervio vago derecho y un nervio vago izquierdo. Pero ¿qué pasa en la porción abdominal? ¿Qué es lo que le pasa al nervio vago derecho y al nervio vago izquierdo? De hecho, se ve muy bien en la imagen que tienes aquí en la parte derecha. Se van a unir y hacen los plexos esofágicos posteriores y anteriores, ¿no? No, el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo giran, hacen un giro, y esto se debe a que en el desarrollo embrionario el estómago giró, ¿sí? Hizo un giro para que pudiera adquirir su posición definitiva, ¿vale? Entonces el estómago se ensancha en sentido anteroposterior y después gira eh, hacia el lado izquierdo para que de ahí adquiera su posición, ¿sale? Hace como un giro en 45 grados, perdón, en 90 grados, y de ahí el estómago, su ensanchamiento, su curvatura mayor queda hacia abajo y su curvatura menor queda hacia arriba. Entonces, este giro que hace el estómago, muchachos, hace que los nervios vagos giren junto con el estómago, de tal forma que el nervio vago derecho se localiza hacia atrás y el nervio vago izquierdo se localiza hacia adelante, ¿vale? Entonces, nosotros aquí vemos en la imagen cómo es que el nervio vago, en la imagen sobre todo del lado derecho, cómo es que el nervio vago izquierdo
Al girar el estómago se localiza hacia adelante y y el nervio vago derecho se coloca hacia atrás, ¿sale? Entonces, esto va a ser importante porque también el nervio vago va a ser una relación importante con la porción abdominal del esófago. Recuerden, el nervio vago izquierdo, que ahora en la porción abdominal se vuelve hacia anterior, es una relación hacia adelante con el esófago abdominal y el nervio vago derecho se vuelve una relación posterior, ¿sale? Entonces, el nervio vago va a tener esta importante relación anatómica, sobre todo con el lado, con la porción cervical y torácica del lado derecho e izquierdo y con la porción abdominal. El izquierdo se vuelve anterior, el derecho se vuelve posterior, ¿sale? Para darle inervación parasimpática, ¿sale? ¿Qué efectos tiene el parasimpático sobre el esófago? La peristalsis. Va a promover su motilidad, sí, su peristaltismo esofágico, ¿verdad? Que a algunos no les gusta mucho llamarle así peristaltismo esofágico, pero en general se promueve la motilidad esofágica, ¿sale? La propulsión del bolo alimentario. También se va a promover la secreción glandular. Ahorita en histología nos van a explicar que existen glándulas esofágicas, sobre todo en la porción media, que son de secreción mucosa. Hay otras glándulas en la región cardiocervical. Y además, en este caso el nervio vago va a promover la secreción glandular y además va a promover el cierre del esfínter esofágico inferior. ¿Sale? Recuerden muy bien esto, el esfínter esofágico inferior, una de sus formas para controlar este esfínter, para poderlo cerrar, es a través de la acetilcolina del nervio vago. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor Lalo, ¿algo que comentar? No, todo bien. Parece que les había dicho yo que hace rato que estábamos hablando de los nervios recurrentes, que de quién eran derivados. Ya se los puso el doctor Campos ahí en el chat, que son ramas del nervio vago. Ese vago, como le estaba diciendo, a nivel cervical, pues está descendiendo a la par de nuestro esófago lateralmente, pero después con los giros que está generándose, en primer lugar el estómago, en la etapa embrionaria, pues obviamente se vuelve izquierdo el estómago y al momento que jala, ¿sí? Tracciona a ese nervio vago, por eso le estaba diciendo el doctor Campos, se va a volver, el derecho se vuelve posterior y el izquierdo se vuelve anterior, como lo vemos aquí en la imagen que están ustedes aquí, que le está proyectando su compañero. Todo bien, tiene razón también su compañero en decirles, tenemos también, aparte de que tenemos inervación parasimpática, está la inervación simpática, que a esa la vamos a manejar como inervación extrínseca del esófago. Pero además, ya vamos a encontrar en el esófago, en el tercio medio y en el tercio inferior, al plexo intramural, que también va a darnos inervación, ¿eh? Entonces, tómenlo en cuenta porque ahorita en histología no lo tienen que mencionar. ¿Qué más? Pues ya continuaríamos con histología, doctor. Sí, adelante. Si no hay Ok. dudas, chicos, no hay preguntas al respecto. ¿Todo claro con respecto a anatomía? Todo bien, doctor. Bien, adelante entonces. Bueno, en su histología, la pared del esófago va a tener aproximadamente un grosor de 3 centímetros, esto cuando está vacío o cuando está distendido prácticamente. Bueno, consta de 3 capas y le puse como con una asterisco la capa adventicia porque en el ROS me lo manejaba muy general y lo consideraba como una capa que está compuesto por epitelio simple plano, también llamado mesotelio, y tiene una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Y también corresponde al peritoneo visceral. Y bueno, esta capa serosa es la capa más superficial de las partes del tubo digestivo. Eh, bueno, hay partes del tubo digestivo que no poseen esta capa, como por ejemplo
en la porción torácica del esófago y porciones de las estructuras abdominales y pélvicas. Bueno, esta capa tiende a caracterizarse por contener muchos vasos sanguíneos y vasos linfáticos de gran calibre, además de troncos nerviosos que atraviesan esta misma capa hasta llegar, bueno, atraviesan esta capa desde el mesenterio hasta la pared del tubo digestivo. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor. Voy a hablar sobre la capa mucosa. Esta va a estar constituida por epitelio estratificado plano no queratinizado, pero en el blog también hablaba de que se ha encontrado que puede estar queratinizado y eso es sinónimo de que la persona consume alimentos toscos, así lo manejaba. No, en general vamos a ver nosotros que eh, los epitelios del esófago van a variar dependiendo de su ubicación. Los 2/3 superiores del esófago van a estar comprendidos como epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Sí? No es frecuente, bueno, vamos, ni siquiera frecuente, ni de considerar lo que puede estar para queratinizado. En la única región del tubo digestivo donde encontramos epitelios para queratinizados únicamente es en boca. Y párenle de contar, en ningún otro lugar vamos a encontrar epitelios para queratinizados. Okay. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar, si estamos hablando únicamente de la porción cervical del esófago, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Sí, doctor. Adelante. Bueno, esta capa mucosa va a estar conformada por por una que se llama lámina propia y otra muscular de la mucosa. En esta lámina propia va a poseer un tejido conectivo laxo con bastantes capilares y linfáticos. También, bueno, ahora con la capa muscular de la mucosa está conformada por tejido liso, músculo liso en disposición longitudinal. También va a poseer unas glándulas secretoras para proteger y lubricar. La siguiente, por favor. Esas glándulas secretoras. ¿Puedes dar la siguiente, Clau? Se está yendo tu audio. Bueno, no sé si soy el único que escucha que se está yendo tu audio. Sí, un poquito, de hecho, por eso no le había podido cambiar. Ok, bueno, Si te acercas un poquito más al micrófono. claro. Ok. Bueno, ahora vamos a encontrar en esta cosa algo que se llaman glándulas cardiales esofágicas. Van a ser similares a las glándulas del cardias y solo se van a encontrar en la mucosa. Producen un moco neutro y viscoso, el cual va a ayudar a la protección ante un reflujo. Estos van a estar presentes solamente en la porción terminal del estómago y en la porción del tercio superior. Siguiente, por favor. Ahora la submucosa. Esta va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso, con también bastantes vasos y linfáticos de mayor calibre. Poseen unas células que se llaman ganglionares y unas fibras nerviosas. El plexo de Meissner, ¿ok? Estas van a tener una función más adelante que les voy a explicar, pero hasta ahorita le dejamos ahí. Siguiente, por favor. También van a poseer glándulas que se van a llamar glándulas esofágicas propiamente dichas. ¿Dónde? Perdón, doctor, iba a hablar. Bueno, estas glándulas van a estar en toda la longitud de las leguminosas compuestas y pequeñas. Aquí lo podemos encontrar, bueno, en esta imagen histológica. Siempre van a estar al lado de su conducto excretor. Este conducto excretor está conformado por epitelio estratificado plano y siempre se va a ver así grande porque va a estar dilatado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la muscular externa. Esta se divide en dos estratos. Dispuestas en diferentes
direcciones. Una va a ser y capa longitudinal externa. Entre estas dos va a estar un plexo llamado de Auerbach, también llamado plexo miéntrico. ¿Ok? Federico, Mientérico, perdón. Bueno, aquí lo podemos ver en esta imagen, los dos plexos que se pueden encontrar. Me gustó esta imagen porque no había otra que se pudiera ver así, de esta manera, como en un corte. Bueno, eh, la capa muscular van a haber diferentes tipos a los diferentes divisiones del esófago. En la primera división o el primer tercio, se encuentra el músculo por músculo estriado, después al segundo tercio por músculo estriado y liso, y por último con músculo liso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar un poco sobre de las antes, fases de Victoria. antes de que pases, perdón que te interrumpa, Hugo. No, no se Antes preocupe. de esa histología, me gustaría, ábreme la pantalla, por favor, para les voy a encargar una cosa. Esto último que hiciste con respecto a músculo me agrada, me gusta. Me hubiera gustado que también con respecto a mucosa, con respecto a submucosa, también lo hicieras de esa forma, ¿sí? Porque aquí sí no existe la división de los tercios, como yo te lo estaba comentando hace un rato, que les dije, el esófago lo vamos a dividir en tercios, un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior. Si quieren así, lo pueden dividir mejor por el segmento cervical, el segmento torácico y el segmento abdominal, aunque realmente histológicamente lo que hacemos es dividirlo en tercios, porque de esa manera podemos hablar de que el tercio superior va a tener diferentes a las que tiene el tercio medio y el tercio inferior. Entonces sí me gustaría que me abrieran la pantalla, Claudia, para ver, para que veamos en marrón cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Ya me pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Miren, vamos a ver que de la mucosa vamos a hablar al respecto de que tenemos 3 estratos que están conformando esta mucosa. Un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Como les estaba comentando hace un momento, lo vamos a dividir en tercios. Tercio superior, tercio medio, y tercio inferior. ¿Qué tipo de epitelio vamos a encontrar en los dos primeros? Les dije yo, vamos a encontrar el epitelio de revestimiento, el de desgaste. ¿Cuál es el plano estratificado y no queratinizado? ¿Sí? Este es el que vamos a encontrar aquí. Tercio inferior, ¿qué tipo de epitelio vamos a encontrar? Aquí va a haber una pequeña variación. En el tercio medio, de su porción distal, ya vamos a empezar a notar nosotros que tenemos epitelio de transición. Epitelio de transición. ¿A qué epitelio de transición nos referimos? A que en el tercio inferior ya vamos a encontrar nosotros epitelio propiamente digestivo. ¿Cómo es ese epitelio propiamente digestivo? Es un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades. ¿De acuerdo? Y este epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades, en ocasiones va a formar invaginaciones hacia la lámina propia. Entonces, vamos a explicar ahora la lámina propia. ¿Cómo va a ser la lámina propia? Todos sabemos que la lámina propia es un tejido conjuntivo lácteo. ¿Sí? Invariablemente hemos encontrado que todos nuestros 3 tercios vamos a encontrar que esta lámina propia es tejido conjuntivo
laxo. ¿Sí? ¿Cuál es la única variación que vamos a encontrar? En el tercio inferior, este epitelio va a tener imaginaciones. Se le está cortando mucho su audio, doctor. ¿Imaginaciones hacia dónde? Imaginaciones hacia la lámina propia. ¿Sí? Con esas imaginaciones nos va a formar glándulas. ¿Sí? Y en este caso, en alguno de las diapositivas que nos mostró Uriel, vi que decía ahí que son glándulas cardiales, ¿sí? Son del esófago. Muscular de la mucosa. Vamos a ver nosotros que en el tercio superior no existe. En el tercio medio se va a comenzar a diferenciar y en el tercio inferior lo encontramos ya como un tejido muscular liso. Músculo liso, visceral, dispuesto en dos direcciones de fibras, circular y longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hicimos ahorita con la mucosa, tenemos también que mencionarlo con respecto a la submucosa. Vamos a hacerlo rápidamente con lo de la submucosa, porque se nos va el tiempo y yo quiero que terminemos de hablar de una vez de fisiología. Ay, Dios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tejido conjuntivo laxo va a contener plexos vasculares, arteriales, venosos y linfáticos que van a estar apoyando en tanto en la nutrición del esófago, así como también van a estar recogiendo sustancias del mismo esófago. Pero además vamos a encontrar nosotros dos características principales. ¿Sí? En el tercio superior no hay glándulas esofágicas. Es esófago y que el bolo alimenticio transcurra o se desplace libremente por este tercio medio. Pero además de que encontramos estas glándulas esofágicas aquí en la submucosa del tercio medio, también vamos a encontrar nosotros que a este nivel se comienza a diferenciar un tejido nervioso, ¿sí? El plexo nervioso submucoso de Meissner. ¿Sí? Ese plexo nervioso se comienza a diferenciar aquí en el tercio medio. Y en el tercio inferior tampoco va a haber glándulas ya. No hay glándulas submucosas, ¿sí? Pero acuérdense que mencionamos en la mucosa que sí, ahí en su lámina propia, hay invaginación del epitelio. Entonces tenemos unas glándulas mucosas ahí parecidas a las del cardia.
Aquí no hay glándulas submucosas, pero vamos a encontrar perfectamente ya definido, bien definido aquí, el plexo nervioso de Meissner. ¿Ok? Son preguntas de examen. ¿Dónde se comienza a diferenciar el plexo de Meissner? Tercio medio del esófago. ¿Dónde encontramos bien definido o bien estructurado el plexo de Meissner? Tercio inferior. ¿De acuerdo? Bien. Lo de músculo no me voy a detener a explicarlo porque ya lo explicó muy bien. Sí me agradó cómo lo explicó directamente Uriel. Sí, sí es Uriel, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ok. Sí me agradó mucho cómo lo explicó. Entonces, nos vamos a pasar así. Si no hay otra pregunta, si no hay algo más que aclarar, nos pasamos a fisiología. Ok, ¿No hay doctor. otros? Recuerden muy bien, y bueno, esto nada más como complemento a lo que está comentando el doctor Lalo, es importante definir también la última capa que es la adventicia, muchachos. La adventicia, serosa adventicia, recuerden que es la capa de tejido conectivo que se va a encontrar en órganos huecos, ¿no? La capa externa. En el caso del tercio superior y medio, nosotros vamos a encontrar una adventicia. ¿Por qué? Porque todavía aquí no encontramos peritoneo. Sin embargo, en la parte inferior, en el tercio inferior o abdominal del esófago, ya vamos a encontrar tanto adventicia por una parte como serosa. Toda la parte del esófago externa que está recubierta por peritoneo va a contener serosa peritoneal. Entonces va a tener serosa por una parte y adventicia por otra. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Adelante. Bueno, les voy a hablar primero sobre la fase bucal y la fase, o la fase oral y la fase faríngea de la deglución y después hablaré un poco de control nervioso y hasta el último la fase, esofágica, ¿ok? Bueno, la fase oral va a iniciar al mismo tiempo que se inicia el reflejo de la deglución. Va a estar dada por los músculos miloioideo, genioideo y el vientre anterior del músculo digástrico, el cual es el suelo de la boca. Estos van a elevar la lengua hacia el paladar duro y posteriormente la base de la lengua va a hacer una presión contra el paladar blando y la pared posterior de la faringe por medio de los músculos estilogloso e hipogloso. ¿Ok? La elevación del paladar blando debe de ser rápida y debe de tapar toda la nasofaringe, ¿ok? Eh, Esto para evitar que el bolo alimenticio se vaya hacia los recesos faringios. Al mismo tiempo, el paladar blando va a impedir la regurgitación de la nasofaringe, ¿ok? Posterior a eso, se produce una contracción de los músculos elevadores del velo del paladar y en esta etapa la presión intrabucal se desencadena hacia la laringe y de esta manera se comienza la fase faringe. ¿Ok? Ahora pasamos a la fase faringe. Los pliegues palatofaringios van a ser empujados por su parte medial para ser aproximados uno contra otro, para que de esta manera se forme una hendidura y para que de esta manera eh, a través de ellas puede ingresar el alimento hacia la faringe. Cabe recalcar que gracias a este mecanismo se previene que alimentos muy grandes pasen al esófago. Simultáneamente a este proceso se va a producir una interrupción de la respiración o apnea de deglución, la cual es totalmente fisiológica y dura muy poco, aproximadamente un segundo. Bueno, después la epiglotis se inclina dorsalmente e inmediatamente hacia abajo para que de esta manera proteja la vía aérea y las cuerdas bucales que, aparte de estas cuerdas bucales, se van a cerrar mediante los músculos aritenoideos bueno, aritenoides me parece. Tan pronto como el bolo eh, pase a través de la laringe, el hueso yoides lo que va a hacer es un movimiento de elevación en dirección hacia enfrente para que de esta manera el bolo pase al esófago con ayuda del músculo
cofaringio que se va a relajar y el mismo bolo pase por el esfínter esofágico superior. ¿Ok? Después pasamos con el control nervioso. Por favor, ¿le puedes pasar? Gracias. Bueno, en esta imagen del néter, les señalo los pares craneales que se van a estar involucrados en este control nervioso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, en esto van a estar involucrados los pares craneales 5, el trigémino, el 9, el 10 y el 12, o cervicales superiores. ¿Ok? También va a estar, ahí se los fui señalando para que no se vayan a perder. Y bueno, también va a estar involucrado el tracto solitario eh, mediante la recepción de los impulsos nerviosos sensitivos de la boca. Este va a estar, lo señalé con verde. Después el centro de la deglución del tronco encefálico con azul. Después las áreas motoras talámicas con rosa. Las áreas motoras sensitivas de la corteza cerebral en, como en azul claro. Y por último, ¿cómo se llama? Sería la inhibición de los centros respiratorios. Siguiente, por favor. Ay, deja que avance, avance. Ahí está. Bueno, el centro, ¿todavía no le puedes regresar tantito? Ahí está. Cuando te diga el clic, le das, ¿vale? Bueno, en este diagrama les voy a mostrar acerca de un ejemplo de lo que sería la interacción de los centros respiratorios y los centros deglutorios. Bueno, primero, en los centros respiratorios va a estar por medio de las motoneuronas que se involucran los nervios intercostales y los nervios frénicos. Además, van a estar el cierre de las cuerdas vocales, ¿ok? Y por parte de los centros deglutorios, va a ser a través del centro dorsal deglutorio y el centro ventral deglutorio de las motoneuronas de los pares craneales 5, 10 y 9. Ahora sí le puedes dar clic y que avance tantito. Bueno, el primer paso que vamos a tener, pues, es una interacción entre los núcleos talámicos de la corteza, que estos van a decidir en hacer la deglución, o cuando se decida hacer una deglución de forma consciente o voluntaria, van a verse involucrados los quimiorreceptores bucales y faringios, que ambos van a hacer una acción positiva sobre los centros deglutorios, que al final van a dar una acción positiva sobre las motoneuronas y esto posteriormente hace una estimulación del reflejo faríngeo. Eh, este proceso también va a estar ayudado por la estimulación faríngea, la cual se puede dar no solo por los quimiorreceptores, sino por la presencia del bolo alimenticio, lo cual a su vez hará... ¿le puedes dar otro clic, por favor? Ahí está. No, regrésale tantito, porque ese proceso es el cuarto paso. Ahí está. Bueno, los quimiorreceptores, por la presencia del bolo alimenticio, lo que hará va a ser una estimulación de los nervios laringios. Como ya lo habían mencionado, estos van a ser ramas del nervio vago. Ahora sí ya le diste clic, ¿sí, verdad? Ok. Bueno, esto para que de esta manera se estimulen los núcleos del tracto solitario y para que posteriormente se vuelvan a estimular los núcleos talámicos de la corteza y también simultáneamente los quimiorreceptores laringios para que estos a su vez vayan a dar una orden a los centros respiratorios, ¿ok? Y estos centros respiratorios lo normal que van a hacer, pues ya sabemos que van a ser la inspiración y la expiración. Y de esta manera se haga una retroalimentación negativa y se suspenda de esta manera la respiración durante ese lapso pequeño de un segundo que ya les había mencionado. Y además se presente el cierre de la glotis y de esta forma se crea la apnea deglutoria, ¿ok? Y ahora sí le puedes dar otro clic y que de esta manera se proceda simultáneamente a la deglución esofágica, ¿ok? Siguiente, por favor.
Ahora vamos con la fase esofágica. Bueno, esta va a ser involuntaria al igual que la faringe y realiza unas contracciones musculares que se le llama peristalsis. Esta peristalsis van a existir de dos tipos. Va a ser primario, en el que va a estar ayudado bastante por el nervio vago, pero también tiene una influencia a partir del primer tercio con el plexo de Auerbach. ¿Ok? Y bueno, esta onda va a tener una duración aproximadamente de 5 a 8 segundos en la que va a tener que realizar una acción de empuje del bolo alimenticio hasta el tercio distal del esófago. Y posteriormente se crea una nueva onda en la que se le llama peristaltismo secundario, que va a estar dada por el plexo de Auerbach casi por su totalidad y el bolo alimenticio va a ser empujado finalmente hacia el estómago, atravesando el esfínter esofágico inferior y posteriormente depositándose al estómago. Y siguiente, por favor. Bueno, les agregué esta imagen que me gustó porque se hace prácticamente un resumen de los nervios y cómo interactúan. ¿Ok? Siguiente. Pues eso sería todo, doctor. Agregando un poquito con respecto ¿me puedes regresar a la imagen donde está las zonas donde se muestra el peristaltismo esofágico? Bueno, la deglución esofágica, la última, una antes, una antes. Esa, está perfecta. La vamos a ocupar. Fíjense que con respecto a lo que tú comentas de hablar de peristaltismo primario y secundario, es muy interesante porque el peristaltismo primario es aquellos movimientos que realiza el esófago para desplazar el bolo alimentario en dirección al estómago, ¿sale? Entonces, las contracciones también se les conocen como contracciones esofágicas primarias, son aquellas en las cuales una vez que el bolo rebasa el orificio faringoesofágico, estas contracciones musculares van en este caso a propulsar de forma activa el bolo alimentario para que pueda desplazarse hacia el estómago. Se dice que estas contracciones esofágicas primarias son prolongaciones de las contracciones faringias. O sea, cuando nosotros realizamos deglución faringea, recuerden muy bien que vamos a llevar a cabo movimientos de contracción, movimientos de propulsión por medio de los músculos constrictores de la faringe. Ayer los vimos. Entonces, por una parte, los elevadores van a dilatar la faringe y los constrictores van a contraer la faringe para que desplacen el bol. Entonces, estas contracciones faringeas, movimientos de constricción faringea, se van a prolongar hacia el esófago por medio de este peristaltismo primario, de estas contracciones esofágicas primarias. En contraste, la velocidad de avance promedio de estas contracciones, Ah, no, doctor, eso sí no. bueno, esto es un dato importante porque luego a veces se los preguntan en la evaluación. Entonces, se dice que el promedio aproximado de velocidad de estas contracciones es de 4 a 5 centímetros por segundo, ¿sale? 4 a 5 aproximadamente. Ahora, va a depender, o sea, la velocidad de contracción no va a ser la misma si nosotros ingerimos líquidos a que ingerimos sólidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad de desplazamiento de un líquido, de un sólido, va a ser diferente por esa misma consistencia de ese bolo. Más o menos como cuánto se imaginan ustedes que tarda en desplazarse, por ejemplo, el agua, un líquido claro, desde la faringe, desde el orificio faringoesofágico hacia el estómago. Como cuánto se considera que tarda aproximadamente? ¿Nadie?
Tú mismo, el que estás poniendo tu nombre, Hugo, Hugo, ¿cuánto más o menos tarda en desplazarse el agua, por ejemplo? pues, pues no sé, siento que si es agua no debería de tardarse mucho. Pues no, pues, pero pues, ¿cuánto no es mucho? Si tú tomas un vaso con agua, en cuestión de 4 o 5 segundos, cuando así a lo más, tú ya, el agua que tú estás ingiriendo ya inclusive está en el duodeno, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer el cálculo de cuánto tiempo tarda en desplazarse el bolo desde boca hasta el estómago. Entonces, más o menos los líquidos tardan aproximadamente entre 3, 4 segundos, no menos de 5 segundos, ¿no? De 5 a 8 segundos tarda en desplazarse los alimentos semisólidos y los alimentos sólidos tardan un poco más, tardan unos 8 segundos, puede que un poco más, ¿no? Dependiendo de la longitud del esófago. Entonces, tomando en consideración la longitud del esófago, que son 25 centímetros, y a una velocidad de 5 centímetros por segundo, ¿sale? Eh, el bolo alimentario tarda en promedio unos 5 segundos en llegar desde el orificio, en llegar al estómago desde el orificio faringoesofágico. Si nosotros sumamos un segundo, 1 a 2 segundos de deglución faríngea y 1 a 2 segundos de deglución oral, que es voluntaria, entonces nos da como promedio unos 7, 9 segundos, ¿no? En el cual desplazamos el bolo alimentario hasta el estómago, ¿vale? Ese es el promedio. Por supuesto que aquí van a depender muchos factores, ¿no? Insisto, la consistencia del alimento, va a depender también mucho la longitud del esófago, inclusive aunque por lo común nosotros deglutimos a favor de la gravedad, pero pues, inclusive si nosotros estamos deglutiendo en posición semifowler, ¿no? Por ejemplo, en las personas que están hospitalizadas, están en posición semifowler, pues también, ¿no? Ese cambio de posición del esófago va a cambiar en cierta manera, ¿no? Entonces, recuerden muy bien que las contracciones esofágicas primarias son aquellas contracciones que van a desplazar el bolo alimentario en dirección al estómago. Tienen una velocidad promedio de 4 a 5 centímetros por segundo, ¿sale? Y se dice que van a ser prolongaciones de las contracciones faríngeas, ¿no? Eso muy importante porque se los pueden preguntar. Las contracciones peristálticas esofágicas primarias van a ser reguladas tanto por la inervación extrínseca como por la inervación intrínseca, es decir, tanto por simpático y parasimpático como por el plexo intramural. Pero viene otro tipo de contracciones que si tomamos en cuenta tu otra imagen, vamos a pensar que ahora vamos a explicar con esto las contracciones esofágicas secundarias. ¿En qué consisten las contracciones secundarias, doctores? Las contracciones secundarias, como Hugo se los comentaba, son contracciones de limpieza, son contracciones de barrido. Estas van a ser contracciones potentes, a diferencia de las primarias, ¿sale? Las contracciones esofágicas secundarias van a ser contracciones potentes que van a tener la propiedad de barrer, de limpiar toda la mucosa esofágica. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros al momento de deglutir el bolo dejamos residuos sólidos a lo largo del paso, ¿no? Del esófago, en todo lo que es el epitelio, ese residuo alimentario se puede fermentar o se puede echar a perder. Sí, las bacterias pueden ahí proliferar y pueden ocasionar lesiones de la mucosa. Entonces, para que el esófago pueda limpiar su propia mucosa, se generan estas contracciones de barrido. Estas contracciones de limpieza secundarias se van a generar por encima, por encima del residuo, del residuo que haya quedado. ¿Para qué? Para que una vez que se lleve a cabo esta contracción, este residuo pueda ser desplazado, pueda ser barrido, ¿no? Entonces van a ser contracciones de limpieza, contracciones de barrido, son contracciones igualmente que se presentan en forma fisiológica. Estas contracciones, también importante muchachos, van a ser controladas por el plexo intramural, ¿sale? Las anteriores eran reguladas tanto por la inervación intrínseca como por la inervación extrínseca, pero estas en particular
van a ser sobre todo reguladas por el plexo intramural, es decir, por Meissner y por Auerbach, que hace un ratito el doctor les comentaba que el plexo intramural empieza a diferenciarse en el tercio medio, ¿no? En el tercio medio del esófago. Entonces, es aquí donde se van a en el tercio medio y en el tercio inferior es donde principalmente se van a presentar este tipo de contracciones, estas contracciones de limpieza, para evitar que se queden residuos de alimento, de bolo alimentario en la mucosa esofágica, ¿sale? Hay unas contracciones terciarias que también están descritas, que pueden ser contracciones espásticas, que en los niños y en los ancianos, en los extremos de la vida, pueden presentarse ya sea por inmadurez del plexo intramural o por una situación ya degenerativa del propio plexo intramural, ¿vale? Estas contracciones espásticas terciarias del esófago pueden ser normales en los extremos de la vida, no así en personas, en los adultos jóvenes, ¿no? Que tienen un plexo intramural maduro, ¿no? Entonces, este tipo de contracciones espásticas no es común verlas en la población adulta joven. En los niños, insisto, por inmadurez del plexo intramural pueden presentarse y en los ancianos, ¿sí? En los pacientes senectos pueden presentarse por degeneración del plexo intramural, ¿sale? Entonces, principalmente vamos a hablar de dos tipos de contracciones, aunque se agregan un tercer tipo, ¿no? Las contracciones primarias, que son para desplazar el bolo, las contracciones secundarias que van a ser para limpieza y las contracciones terciarias que son espásticas y que pueden ser normales en los extremos de la vida, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a peristaltismo? No, doctor. Estuvo bien la exposición, pero la próxima sesión les parece muy bien si algo que nos faltó complementar, y esto es importante sobre todo para fines de examen. En el programa menciona que hay que explicar un poco sobre los mecanismos yatales o mecanismos antirreflujo. Entonces, ¿les parece muy bien si el próximo jueves, antes de ver el siguiente tema, nos explican en cuestión de unos 20 minutos en qué consisten los mecanismos yatales o antirreflujo? Les explico en forma muy sencilla. Estos se van a dividir en dos, en los anatómicos y en los fisiológicos. De los fisiológicos, ya vimos uno de ellos, que es la adrenalina del nervio vago, ¿sale? Perdón, la acetilcolina del nervio vago. La acetilcolina, muchachos, la acetilcolina que produce el nervio vago va a tener la capacidad de contraer el esfínter esofágico inferior como mecanismo antirreflujo. Por ahí en unidad 1 vimos una hormona, ¿se acuerdan? ¿Qué hormona? Vimos una hormona que tiene una función similar a la acetilcolina y que también tiene efecto antirreflujo, tiene efecto de contraer el esfínter esofágico inferior. ¿Qué hormona es? Hugo o Claudia. ¿Nadie? Está bien que sea viernes, pero no porque sea viernes, ya nos vamos a ir de fiesta, doctores. ¿Qué pasó? Doctor, ¿es la gastrina? Es la gastrina, efectivamente. Muy bien, entonces la gastrina y la acetilcolina se consideran como mecanismos fisiológicos antirreflujo, ¿sale? Entonces, estos hay que tomarlos en cuenta, ¿sale? Como mecanismos diatales o antirreflujo de tipo fisiológicos. Y vamos a mencionar unos anatómicos, que la próxima sesión, ¿sale? La próxima sesión, el equipo que está exponiendo faringe y esófago nos los va a explicar en unos 20 minutitos, ¿sale? 20 minutos, cuando mucho, vamos a explicar mecanismos yatales, anatómicos, y pues, mencionamos los fisiológicos, no está de más, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien, chicos. Pues Apagó su micrófono, doc.
si gustan dejar de compartir la pantalla, con relación a los estrechamientos, muchachos, bueno, hay los estrechamientos que nos explicaron sus compañeros, que es el cricoideo, el aórtico bronquial y el diafragmático. Esos estrechamientos se les consideran como estrechamientos anatómicos. Hay otro tipo de estrechamientos que se consideran fisiológicos. En este caso, los estrechamientos fisiológicos están compuestos por el sistema de esfínteres que tiene nuestro esófago. Recuerden que por arriba tenemos un esfínter esofágico superior y por debajo tenemos un esfínter esofágico inferior. Ya hicimos la aclaración que el esfínter, que el cardias no es un esfínter, sino es una región. Dicho sea de paso, para que nos expliquen mecanismos antirreflujo, por ahí va a aparecer la roseta del cardias, ¿no? Nos van a explicar qué es la roseta del cardias y por qué es un mecanismo antirreflujo. Bueno, pues no es un esfínter el cardias, ¿verdad? El esfínter esofágico inferior sí es un esfínter. Entonces, estos son dos estrechamientos fisiológicos. Entonces, junto con los tres que nos mencionaron, que es el cricoideo, el aórtico bronquial y el diafragmático, tenemos dos fisiológicos, el faringoesofágico y el gastroesofágico o superior e inferior, respectivamente, ¿no? Como le quieran llamar. ¿Vale? Recuerden que al esfínter esofágico superior se le llama también faringoesofágico por su relación con la faringe, y al esfínter esofágico inferior se le conoce también como gastroesofágico. ¿Sale? Y por ahí se va a mencionar un estrechamiento que más que nada es radiológico y que es inconstante, ¿sale? Este estrechamiento, no sé si lo comentaron, pero es un estrechamiento dado por la aurícula, por una de las aurículas del corazón, ¿sale? Entonces, la aurícula izquierda va a generarle al esófago un estrechamiento inconstante, al que le vamos a conocer como estrechamiento auricular. Este estrechamiento auricular, insisto, es un estrechamiento inconstante y sobre todo es de tipo radiológico, es decir, cuando ustedes toman una placa, sobre todo contrastada, ustedes lo van a poder ver con mayor detalle. Entonces, si en un momento dado toman una placa contrastada o incluso toman una tele de tórax y ven la placa y ven que el esófago se estrecha en algunas partes a lo largo del esófago, pues no son más que los estrechamientos, ¿no? Muchas veces pensamos que son zonas de estenosis, pero no, son los estrechamientos. Si estamos viendo el arco aórtico y el bronquio izquierdo, y ahí en este momento se estrecha la luz del esófago, pues ese es el estrechamiento anatómico natural, ¿no? El aórtico bronquial, ¿no? A la altura del diafragma pues, también podemos ver un estrechamiento, ¿sale? Muy bien, chicos, me gustó en general la presentación muy concisa, ahora sí como decía mi maestro, conciso, preciso y macizo, y no confuso, profuso y difuso. Muy bien. Entonces, la próxima sesión vamos a ver vamos a ver el tema de mecanismos diatales o mecanismos antirreflujo en cuestión de 20 minutos, y ya para que podamos dar pie a iniciar el tema de estómago, ¿sale? Entonces voy a detener la grabación en este momento.